Hoy toca, hermanos, entonces lo que es la tercera lección, podemos verlo así, de la escuela dominical que estamos llevando sobre el capítulo 22 de nuestra confesión. Recordemos el título es del mismo capítulo, de la adoración religiosa y del día de reposo. Las 2 semanas anteriores lo que vimos fue un par de introducciones. La primera fue una introducción al confesionalismo y breve repaso así. Lo que vimos fue el porqué del uso de las confesiones, la importancia de las mismas y el respaldo bíblico que encontrábamos para el uso de confesiones de fe, o decíamos de las palabras indicadas que usamos para definir ciertos conceptos teológicos, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, como cuando él en palabras claras definía el evangelio en 1 de Corintios 15, o cuando Pablo mismo en 1 de Timoteo definía en palabras claras lo que él llamaba el misterio de la piedad. Y la semana pasada ahora estuvimos viendo una introducción a lo que era a un bosquejo general de nuestra confesión de fe y ubicándonos en nosotros, si lo recordamos, mis hermanos, a ver, buena memoria, eran 4 puntos en los que se veía nuestra confesión de fe. Número 1, principios básicos, capítulo del 1 al 6, doctrina cristiana general. Número 2, y decíamos que era la columna vertebral de nuestra teología reformada como tal, o de nuestra confesión de fe, que era del capítulo 7 al capítulo 20, que era la teología pactual como tal y las implicaciones de la misma, los beneficios pactuales que Cristo tenía para nosotros. Número 3, que es en el que estamos ubicados, del capítulo 21 en adelante al capítulo 28, que era la vida centrada en Dios, libertades y límites. Y deteniéndonos ahí, entonces vimos un breve resumen del contexto donde se ubica el capítulo 22, que es el que vamos a comenzar a estudiar. Y lo que creo que la semana pasada, por lo menos debió quedarnos claro, es que la adoración a Dios como tal y el día de reposo como tal está dentro del contexto que se conoce como la libertad cristiana. Está la libertad cristiana como tal, y digamos que el capítulo 22 nos dice cómo vivimos esa libertad cristiana. Y particularmente nos dice entonces cómo vivimos a la luz de la libertad cristiana, o cómo ponemos en práctica la libertad cristiana a la hora que vamos a adorar al Señor. Y en resumen, el capítulo 22 nos dice que es libertad, ya adoramos a Dios por la libertad que Cristo ha ganado para nosotros, y que particularmente, como vamos a ver, parte de esa libertad cristiana, Dios mismo nos ha dado un día que está libre de todas las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para tener la libertad de adorarlo. Recordemos también que cuando hablamos de la libertad cristiana, dijimos que era como el segundo punto principal de la reforma protestante. El primer punto principal, no lo olvidemos, la justificación por la fe, y es que solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos justificados. Y el segundo punto entonces de la reforma protestante, o ese eje central que se dio, es la libertad cristiana, la libertad de conciencia, y es que el Señor Jesucristo es el único Señor de la conciencia, y por ende la conciencia de los fieles no debe estar atada a tradiciones e invenciones humanas. Como se daba en la Edad Media, por ejemplo, las tradiciones reinaban en las conciencias de las personas, y mucho de lo que se practicaba como adoración religiosa eran invenciones humanas. Entonces, este principio de la libertad cristiana, dámoslo así, informando lo que es la adoración a Dios, es lo que tenemos en el capítulo 22 de nuestra confesión. Hoy vamos a ver si nos da tiempo, el párrafo número 1 del capítulo 22. Tenemos libertad cristiana, pero también tenemos límites santos, o tenemos esa forma, veámoslo así, ordenada y libre de cómo ordenar al Señor, adorar al Señor. Y en el capítulo 22 vamos a respondernos a la pregunta es, ¿cómo se debe ver la libertad cristiana a la luz de la adoración al Señor? Y para el día de hoy, en el párrafo número 1 de nuestra confesión, los que la tienen pueden leerlo ahí mismo, o Mau, yo creo, si lo puedes proyectar aquí. Y vamos a ver 2 cosas en generales que nos dice
el párrafo número 1. Nos habla de la revelación general de Dios y de la revelación especial. O lo podemos titular de la siguiente manera: la adoración a Dios a la luz de la revelación general y la revelación especial. Veamos entonces un poco de ello. Veamos cómo empieza el párrafo. Dice, lo voy a leer todo. La luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, se debe confiar en él y debe ser servido con todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. En este párrafo que acabamos de leer, entonces, vamos a ver esas dos cosas: la adoración a Dios a la luz de la revelación general y la revelación especial. Entonces, comencemos. El párrafo comienza con esto, mis hermanos. Pequeñas palabras. Dice, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios. Centrémonos en lo primero, la luz de la naturaleza. Y eso es lo que llamamos entonces la revelación general. ¿Qué es esto de revelación general? Creo que muchos ya lo sabemos, si no, igual un breve repaso de lo mismo, para no dar por sentado que todos lo sabemos. Y es, Dios solo puede ser conocido cuando Él se da a revelar a sí mismo. Y Dios, entonces, podemos verlo así, se ha dado a revelar, llamémoslos, por medio de dos grandes libros. Uno, el libro de la creación, o lo que llamamos revelación general, es decir, todo el orbe creado. Y segundo, las Sagradas Escrituras, que es esa revelación ya puntual o especial que Dios dio a su pueblo para que tenga detalles muy puntuales referente al pacto de gracia que la revelación general no informa. Entonces, tengámoslo claro, ¿cuántas vías de revelación hay? Dos. La creación como tal, el orden natural de las cosas, y la revelación especial o la Sagrada Escritura, que tiene como eje central a Jesucristo. Cuando se habla de revelación especial, entonces nos referimos a que Dios se ha dado a conocer a sí mismo en Cristo Jesús. Y cuando se habla de revelación general o natural, es la naturaleza misma. Ejemplo de ello, Salmo 19:1. Vayamos a él. Salmo número 19. Dice así, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos dice el salmista? Creo que es bastante claro. El salmista observaba los cielos y él sencillamente dice, esos cielos que estamos viendo nos cuentan la gloria de Dios. El firmamento es un anuncio ¿de qué? De la obra de sus manos. Y esto es cuando decimos entonces que hay una revelación general, y es que la creación misma, o como la confesión lo dice, la luz que da la naturaleza, nos dice que hay un Dios. La negación de esto mismo, el Salmo 14 nos lo describe como necedad. ¿Por qué? Como comienza, dice el necio que no hay Dios. Y cuando la Biblia habla de la necedad, lo habla en un sentido, por usar un término algo fuerte, de estupidez. O se volvieron tontos. Cuando dice Pablo, en sus razonamientos fueron entenebrecidos, se volvieron como tontos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es algo ilógico, desviándome un poco del tema, ver como tal la revelación general y sencillamente decir, no hay Dios, esto se creó solo. Es como el argumento que da la Biblia. ¿Y por qué? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos nos dicen que hay un Dios. José Grau, teólogo español, comentando este salmo, él decía, de la revelación general, entendemos por tal
que la misma nos es dada en la contemplación de los fenómenos de la naturaleza, el estudio de las leyes que la rigen en la constitución y operación de la mente y el cuerpo humano y en los hechos de la historia colectiva y la experiencia personal. El teólogo de España, como ven, lo resume o lo amplía, no solo a los cielos cuentan la gloria de Dios, sino dice cada hecho providencial, cada historia del pensamiento humano, lo que nos dice es, hay un Dios. José Grau lo que hacía sencillamente era aplicar el principio de la cosmovisión cristiana, se ponía lentes cristianos e interpretaba el mundo consistentemente a la luz de eso. Esta forma de revelación, tengámoslo claro, es universal. En contraste con la revelación especial, que esta no es universal. ¿Por qué? No fue dada a todo hombre. Las Sagradas Escrituras fueron dadas a la iglesia de Dios. Del Antiguo Testamento, nos dice el apóstol Pablo, el pueblo judío fueron los que la resguardaron, mientras que la revelación general es dada a todo hombre en general. Ahora, esta revelación general tiene un propósito particular. Nuestra confesión lo dice así: la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío, soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos. El propósito de la revelación general entonces es dar a entender, ya me adelanté un poco, ¿sí?, que hay un Dios. La luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío, soberanía sobre todas las cosas. Veámoslo así. La luz de la naturaleza entonces tiene como propósito informar a las criaturas de Dios verdades básicas sobre el Dios creador. Hay un Dios. Eso es lo que debería deducir la mente racional al ver el mundo. Sencillamente, hay un Dios. Hay un Dios creador. ¿Y qué más? Ciertos atributos básicos de eso. ¿Cómo qué? Hay un Dios creador que es Señor de todo, que es justo, que es bueno. Esto es el argumento del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La afirmación del apóstol Pablo creo que es clara. Dice, todos los hombres, sin importar dónde estén y en qué época hayan estado, están expuestos a la revelación general de Dios. Y por ese sencillo hecho, Pablo termina en el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen disculpas, es lo que dice el apóstol Pablo. Delante de Dios ningún hombre va a poder pretender decirle, Dios, yo no te conocía. ¿Por qué? Porque ignoraba las evidencias o los hechos racionales de tu revelación. Sencillamente es, no van a tener disculpa delante de Dios al negar lo obvio. Y negar lo obvio, como estábamos diciendo, es una tontería total. Por eso el apóstol Pablo les dice, pues habiendo conocido a Dios, ya, el hombre naturalmente dice, conoce a Dios. Pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Ahí es donde digo, se embrutecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué le pasó? Fue entenebrecido. Entonces, el punto de la revelación general o uno de sus propósitos principales es informar a la mente de la criatura que existe un Dios. Y eso mismo es inexcusable. No hay excusa alguna para que el hombre pueda decir, Dios, no tuve suficiente evidencia. Ahora bien, también tengamos claro
que esta revelación como tal tiene una implicación. Y ahí mismo veámoslo en nuestra confesión. Notemos, dice, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios. Es lo que estamos viendo y por ende los hombres no tienen excusa. Ahora, tiene otro propósito esta revelación general. Ahí mismo en nuestra confesión, terminamos. Suena, ya, sí. Dice, por tanto debe ser temido, alabado, invocado, se debe confiar en él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La revelación general entonces tiene un propósito, sí, demostrarle al hombre que hay Dios, dejarlo sin excusa, y también tiene un segundo propósito, otra implicación, que es Dios debe ser adorado. Por tanto, dice, nuestra confesión debe ser temido, amado, alabado, invocado, se debe confiar en él y debe ser servido con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Notemos que el lenguaje que usaron los redactores de la confesión es el mismo del gran mandamiento de Deuteronomio, o el que usa el Señor en Marcos 12 cuando le hacen la pregunta y el Señor responde, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Debe ser, dice nuestra confesión, debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El punto es, por medio de la revelación natural, Dios se ha dado a conocer a todos los hombres, ha dado a conocer los fundamentos necesarios de su carácter, que es santo, justo y bueno. Los hombres no tienen disculpas o excusa contra eso, sino que más bien los manda no a decir, Dios, no tengo evidencia de que tú existes, sino que sencillamente la implicación del orbe creado es, existe un Dios que debe ser adorado. Y aquí vemos como fundamento que ya nuestra confesión nos pone, uno, Dios debe ser adorado por lo que es Él, es decir, porque Él existe, y Dios debe ser adorado, ¿por qué? Por lo que Él se ha dado a conocer. La luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene atributos como señorío, soberanía, que es justo, bueno y hace el bien a todos. Y esto es como tal, mis hermanos, el fundamento de la adoración a Dios, o en qué se debe basar la adoración a Dios. La adoración a Dios se basa en lo que Él es, como lo llamaban los teólogos antiguos, el principium essendi, y también se basa en lo que Él se ha revelado, principium cognoscendi. Y eso es el fundamento de la adoración. Y Dios debe ser entonces adorado, temido, amado. Pablo lo pone así, ahí mismo en Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Por qué? ¿Qué implica? Lo normal, dice Pablo, es, habiendo conocido a Dios, debieron glorificarle. Habiendo visto su eterno poder y deidad en la creación, se espera que el hombre sencillamente dé gloria a Dios. Pero Pablo dice, pues habiendo ya, teniendo esa evidencia tan clara, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. La implicación del apóstol Pablo en Romanos 1 es, reiterando, el hombre debe adorar a Dios por el simple hecho de contemplar la creación. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer. Dios se autorrevela por medio de sus obras. Y cuando hablamos de la adoración así como se debe adorar a Dios, o veámoslo así, es lo que implica nuestra confesión, por tanto debe ser temido, amado, alabado, etc. Cuando hablamos de un debe, tengamos claro que estamos entrando en el ámbito de los deberes morales. El punto es un deber moral del hombre adorar a Dios. No adorarlo es todo lo contrario, es inmoral. Y ahí también vemos un poco cómo es la moralidad bíblica, que generalmente nosotros tendemos a tratar de inmoral solo lo que es
escandaloso y claramente es inmoral. Pero algo, veámoslo así, no tan escandaloso a los ojos de los hombres, la misma Biblia lo trata como inmoral. ¿Por qué? Es un deber natural adorar a Dios. Ahora bien, es aquí donde entra la otra revelación, lo que vimos, la revelación especial. ¿Por qué? Porque esta revelación natural o general tiene una particularidad y es que es incompleta, o llamémoslo incompleto. Cumple sus propósitos generales, que es decirle al hombre que hay Dios, dejarlo sin disculpas o sin excusas ante el juicio de Dios, y también dejarle claramente entendido que tiene un deber natural y moral de adorar a Dios. Pero tiene una particularidad, y que es, a la luz de todo, el plan redentor es incompleta. José Grau, lo cito nuevamente, decía: en esta clase de revelación no hay mensaje de salvación ni invitación a la comunión personal con Dios. A lo sumo se llega a admitir la existencia de Dios, pero seguimos ignorando quién es Él, lo que es para nosotros. La divinidad permanece alejada y Dios sigue siendo para la mayoría el gran Dios desconocido de Hechos 17:23. Nuestra confesión argumenta lo mismo cuando viene a hablar de la revelación especial. Dice: pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada. Entonces, la revelación general como tal tiene la particularidad que, a la luz del plan de redención, es incompleta. ¿Por qué? No nos comunica el mensaje de salvación, o como lo dice nuestra confesión, no nos comunica la manera aceptable de adorar a Dios. El hombre ve la creación, es evidencia de que hay un Dios, de que hay un Dios que debe ser adorado, pero deja al hombre en ignorancia en cuanto al cómo. ¿Cómo debe ser adorado ese Dios que se me revela por medio de la creación? Y ahí nuestra confesión entra entonces a apoyarnos con la revelación especial. La manera aceptable de adorar a Dios está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada. Es decir, Dios ha dicho cómo Él debe ser adorado. Y este lenguaje marca un claro contraste desde el inicio. La manera aceptable de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente nos dice, solo hay dos formas de adorar a Dios: aceptable o la no aceptable, o más que todo el lenguaje que usaban los reformadores en la época, aceptable y abominable. Solo habían dos tipos de adoración. La verdadera, dice, verdaderamente está instituida por Él mismo y tan delimitada por su propia voluntad revelada. ¿Qué es el punto aquí de nuestra confesión de fe, mis hermanos? Que la manera aceptable de cómo Dios debe ser adorado, o la manera que Dios acepta de adoración, la adoración que Dios acepta, está dicha por Él mismo en su voluntad revelada. Deuteronomio 12:32. Este es uno de esos principios que vemos de cómo Dios, en su revelación especial para con Israel, les dejó las claras indicaciones de cómo debe ser adorado. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios, como soberano entonces con el pueblo de Israel, había instituido o establecido formalmente el pacto mosaico y claramente les había dicho cómo debía ser adorado, y le había dicho también las penas de adorarlo de manera distinta. Cuando nuestra confesión dice, pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo, implica sencillamente que es algo que es vinculante. Hay una institución formal de Dios para la iglesia. ¿Para qué? Para que se ponga en práctica. Y está determinada por Él mismo. Si Dios ha instituido algo, se espera que su pueblo obedezca. Un ejemplo claro que tenemos con esos, mis hermanos, son lo que llamamos sacramentos u ordenanzas. Dios ha instituido la cena del Señor, Dios ha instituido el bautismo para ser observado por su iglesia, y se espera entonces que su iglesia
Por ende, obedezca. Ya siga esas instituciones tal cual el Señor lo ha establecido. Y para saber cómo es eso, entonces, para saber cuál es la forma de adoración aceptable a Dios, debemos entonces ocuparnos ¿en qué? En conocer cuál es la voluntad del Señor, como lo decían los apóstoles, buena, agradable y perfecta. La revelación general nos dice que hay un Dios que debe ser adorado y la revelación especial viene entonces a complementarla y nos dice el cómo. La revelación general nos dice hay un Dios que debe ser adorado, la revelación especial nos dice cómo debe ser adorado. ¿Y cómo debe ser adorado? La respuesta a eso la vimos en parte la semana pasada y entra en juego lo que llamamos el principio regulador del culto. ¿Y qué es el principio regulador del culto? Mis hermanos, recordemos, como tal es un principio que se resume en Dios debe ser adorado como Él lo ha mandado explícitamente. Y tiene otra cara esa moneda, que es Dios no debe ser adorado de las maneras que Él lo ha prohibido, es desobediencia explícita, y también Dios no debe ser adorado de las maneras que Él sencillamente ha callado. El ejemplo que creo que muchos conocemos en el contexto evangélico, nosotros como iglesia, porque la semana pasada lo mencioné, igual lo reitero, nosotros como iglesia, ¿por qué no tenemos, no sé, un montón de muchachas y muchachos aquí bailando con trapos? Porque no hay un mandamiento explícito que nos diga, pongan personas al frente a bailar o a danzar, como lo llamen. Podemos buscar por toda la Biblia y no hay un mandamiento tal cual. Y por ende, el principio regulador de la adoración lo que nos establece es lo que Dios no ha mandado explícitamente está prohibido. El silencio de Dios en la adoración equivale a una prohibición. El principio de este mismo es Dios no debe ser adorado por invenciones humanas, o la adoración a Dios está instituida y limitada por Él mismo. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las sagradas escrituras. Dios ha entonces instituido y limitado cómo debe ser su adoración. Las cosas que pertenecen a la adoración a Dios, Dios las ha dado a conocer a su pueblo. Sencillamente es como que el principio nos dice, viene Dios, le habla a la iglesia y dice, yo quiero ser adorado de esta manera. Cualquier otra manera prohibida explícitamente o que Dios no lo haya dicho, ambas no son la manera aceptable de adorar a Dios. La manera aceptable de adorar a Dios es lo que Él ha dicho explícitamente en su palabra. No debe ser adorado por invenciones de hombres, dice nuestra confesión de fe. Y el parámetro para lo mismo es el segundo mandamiento, Éxodo 24. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Del segundo mandamiento, los teólogos reformados siempre sacaban principios claros de la adoración. Uno, el principio explícito, Dios no debe ser adorado por medio de imágenes. Y sobre lo que separa ese principio es, Dios no debe ser adorado por medio de imágenes, claro. ¿Las imágenes de dónde salen? De la invención humana. Entonces, por ende, Dios no debe ser adorado por medio de invenciones de hombres, como lo dice nuestra confesión. ¿Por qué? Las invenciones humanas, las novedades en la adoración, sencillamente no están permitidas por Dios. No hay un mandamiento explícito que Dios nos diga, adórenme como se les ocurra en su corazón. No lo tenemos. Por ende, invenciones humanas no son la manera aceptable de adorar a Dios, sino que la adoración, reiterando el lenguaje de nuestra confesión, está tan delimitada por su propia voluntad revelada.
Juan 4, 23, 24 nos dan el principio de la adoración del nuevo pacto. Nos dicen: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios, al ser espíritu, posee la mejor forma y la más excelente o el mejor modo de existencia que alguien tenga. Dios como persona tiene el mejor modo de existencia en sí mismo y es ser espíritu. Y por ende pide una adoración conforme a su naturaleza, pide una adoración espiritual. Y también pide otra adoración conforme a su naturaleza, que es: Dios es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdadero en sí mismo, Dios es verdad en sí mismo. Y por ende pide que la adoración no solo sea en espíritu, sino que también sea en verdad. Es decir, conforme a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Dios, que es la verdad en sí mismo, pide una adoración conforme a Él mismo, conforme a su palabra. Y de ahí nuestra confesión de fe hace una breve lista de los no de la adoración. No puede ser adorado conforme a imaginaciones e invenciones de los hombres. No puede ser adorado ni por las sugerencias de Satanás. No puede ser adorado por medio de ninguna representación visible. Y en general no puede ser adorado de ninguna otra manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Ya no prescrita. Si no está claro en las Sagradas Escrituras, Dios no debe ser adorado de esa manera. Anthony Burgess, teólogo de la Asamblea de Westminster, comentando el capítulo, este párrafo tal cual como viene en la Confesión de Westminster, él lo dice así: sean cuales sean las figuras y las formas que puedan surgir en la imaginación del hombre acerca de Dios, es deber del entendimiento expulsarlas y concebir a Dios sin ninguna forma corpórea, como un espíritu de infinita majestad, y por tanto la imaginación no debe guiar al entendimiento, sino el entendimiento debe guiar a la imaginación, para que no tengamos el menor pensamiento sobre Dios, sino lo que corresponde a su glorioso ser, pero de esto más en particular por sí mismo, debido al gran interés que Él tiene en sí mismo. Entonces, decía él, por eso Dios no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. Porque cuando se adora a Dios según las imaginaciones de los hombres, la norma viene a ser lo que a mí se me ocurra. Y como lo decía él, el entendimiento debe estar informado por la Escritura. La imaginación de los hombres debe estar sometida a la Sagrada Escritura y no al revés. Tampoco por representaciones visibles, creo que es claramente el énfasis del segundo mandamiento. Pero de manera general, mis hermanos, quiero que por hoy tengamos claro el principio regulador de la adoración, como lo termina nuestra confesión, y es: si no está explícito en la Biblia, no es adoración aceptable a Dios, ni de ninguna otra manera prescrita en las Sagradas Escrituras. Y es ahí cuando traemos consistentemente el principio de la sola Escritura, que solo la Biblia es nuestra única regla infalible de fe y práctica. Y como la Biblia es nuestra regla infalible de fe y práctica, consistentemente a esa proposición que hacemos, entonces debemos llevar a la práctica ahí, ir a la Biblia y ver cuál es la manera aceptable que Dios nos pide que lo adoremos a Él. Y por hoy